relativamente solos con este clima. Y ahora que nos preocupemos porque faltan sillas es una gran señal. Con lo cual, gracias por eso, por venirse con estos días de hermoso sol. Y la verdad que es un evento que venimos preparando. La temática de lo que vamos a charlar lo venimos trabajando creo que hace como un año. Y la idea era hoy un poco salir del laboratorio y empezar a compartirlo con ustedes. Así que esperamos que les resuene lo que les contamos, que se lleven alguna idea. Después al final sí los vamos a invitar a que hagamos ahí una ronda de preguntas, de opiniones, de conclusiones, esto es de ida y vuelta, con lo cual esa es un poco la idea. Vamos a tener algunos disparadores, charlas cortitas, esperamos no aburrirlos 10-15 minutos máximo. Son 5 o 6 charlas y por ahí va un poco el tema. En el medio vamos a meter un break como para airear un poco y después volvemos, ¿sí? Así que vamos a tratar de cumplir horario como para el mediodía liberarnos y liberarnos, ¿sí? Con lo cual, bienvenidos, bienvenidas, arrancamos y ahí sí enfócame el timer para no ir. Y ahí el primer punto, por lo menos mi charla, tiene que ver con la nueva era de Growth. Porque un poco lo que les quería contar acá en esta charla es por qué estamos hablando de una nueva era. Y esto es lo que me gustaría que nos llevemos a esta charla. Con lo cual, el primer punto que quería invitarlos ahí es ¿qué pasa si pensamos en un símbolo o algún dibujo que representa el growth? Yo creo que si alguien piensa en eso y hacemos acá una encuesta, creo que en el top 3 estoy seguro que sale un poco el cohete. Este cohete lo usamos hasta el cansancio, siempre hablamos del cohete, el cohete era el growth, y tenía sentido. Venimos, si quieren nos volvemos para atrás, venimos de la historia de lanzar, 10 años atrás, piensen. Estábamos lanzando un montón de sitios, algunas marcas recién estaban comenzando y demás, y no sé si con tanto glamour, pero un poco era la sensación esta, ¿no? El volumen ahí. Bueno, debería tener volumen esto, pero sí, la sensación esta, no sé si con tanto glamour les decía, pero esta sensación cuando lanzábamos un sitio, o uno de los primeros hots, el cyber, era esto de vamos, ¿no? Todo, y éramos nosotros, a lo mejor éramos uno o dos, el resto de la compañía nos miraba como, ¿qué le pasa a esto? Pero estaba esta sensación de iniciar algo. Y no sé, si pienso en 2003, 2015, era un poco esta época donde decimos que estábamos lanzando, por lo menos yo en aquel momento era e-commerce manager en Whirlpool y creo que en 2013, 2014 me la pasé viajando por Latinoamérica, abriendo sitios e-commerce en cada país. Y me decían, ¿alguien va a comprar una heladera? No, la gente necesita tocar. Y parece hoy una historia que hace 10 años pensábamos eso, ¿no? Y ahí entonces en 2015 comenzamos con Nuke y quería traer este slide porque piensen que en 2015-2017 presentábamos, primero que era AdWords, ni siquiera se llamaba Google Ads, y teníamos que hablar de por qué. ¿Por qué tenían que invertir en Google Ads? Ni les cuento cuando descubrimos remarketing dinámico en Facebook, era la NASA. Y esto en 2017, y realmente era real que hacíamos una buena campaña, de hecho por suerte hay clientes de esa época, que hacíamos una buena campaña, reestructurábamos cómo estaban hechas las cosas y lográbamos a lo mejor crecer el doble o el triple en 3-6 meses. Hoy sería una locura pensar eso, pero era algo que realmente podíamos lograr. Porque estábamos en esos momentos donde íbamos y presentábamos un poco esto, decíamos, a más visitas de calidad, más ventas. Hoy parece como, bueno, obvio, bueno, era un poco así, realmente era, si logramos más visitas de calidad, había más ventas, era medio regla de 3 simples. ¿Y por qué? Porque había un mercado que iba creciendo, se iban sumando nuevos usuarios, teníamos gran poder en los medios súper baratos, costando un cuarto de lo que pueden costar hoy, entonces era ese momento que le llamamos orgánico. Y en el medio de todo eso, por lo menos de nuestro lado, nos cruzamos con este librito de Growth Hacking, que justamente este flaco venía de ser consultor en Silicon Valley y empezó a estudiar por qué las compañías crecían, los startups crecían por encima del mercado. Y dijo, para crecer por encima del mercado necesitan tener una nueva dinámica, un nuevo mindset, que es el growth. Y nosotros lo abrazamos y ahí pasamos a esta nueva etapa que decíamos, che, buenísimo, este era 2018, buenísimo el momento de crecimiento natural, buenísimo ese lanzamiento. Para seguir acelerando tenemos que empezar a aprender nuevas cosas, tenemos que sumar más tecnología y demás. Y entonces como primer punto, dejamos de hablar de mailing, empezamos a hablar de automation también. Un flash era en aquel momento, flujos automatizados, hace 5 años, chicos, parece que... y era como abrimos el
primer área de automation en UCE, y era como, wow, grosso, y la verdad que nos fue bien y crecían las ventas. Ni les cuento cuando empezamos a sumar tecnología. Esta también presentación del 2018, por nosotros bueno, seguimos teniendo los clientes, y lo mismo, empezamos a sumar tecnología y dejamos de lo que era implementar en las plataformas, empezar a implementar ahora a través de un sitio, de una tecnología que nos permite utilizar, que le cargamos reglas, la NASA. Chicos, era grosso. Y en ese transcurso nos empezamos a capacitar también en agilidad. Y empezamos a decir, che, si sumamos agilidad y tenemos nuevas dinámicas y las podemos trabajar con el cliente, empezamos a tener nuevas ceremonias, empezamos a tener las plannings, que hoy es algo obvio, bueno, en aquel momento lo empezamos a desarrollar. Con lo cual, esa fue la parte de aceleración. Y como si fuese poco, bueno, así un poco nos presentábamos, ¿no? Ya para fines de 2019 hablábamos un poco de esto, de agilidad, de acelerar, hablábamos de tecnología. Y en el medio de todo esto fue que en 2020 nos llegó la pandemia. Ni les voy a contar, creo que la mayoría de acá, no sé si lo vivió, lo padeció, lo sufrió, vivió esa adrenalina que sentimos, más allá de estar encerrados, creo que todos los que trabajamos en e-commerce fue momentos de mucho laburo, de mucho crecimiento, muy vertiginoso, donde pasó un poco de todo. A mí me gusta, hay un cliente que creo que está por acá, una clienta que dijo, en la pandemia todos los que nos miraban como que éramos un gasto, nos empezaron a mirar que le paguemos los sueldos. Es decir, estaba la empresa esperando que le podamos pagar los sueldos del e-commerce. Esa responsabilidad tuvimos y también lo vimos así. Si antes era un cohete, ahora estábamos ya tirando cohetes por todos lados. Esto seguía creciendo. Y bueno, ni le voy a contar, ¿no? Crecimiento en ese sentido, no tengo tiempo. Con lo cual, eso fue un poco. Y se sumaron nuevos players. Digo, había marcas como Zara que decían, no, el e-commerce, bueno, lanzó finalmente e-commerce Zara, se sumaron players, se profesionalizó, si los equipos crecieron, empezamos a ver en marcas equipos súper desarrollados, con mucho know-how, con lo cual eso también estuvo pasando. Y también lo que pasó es que se empezaron a sumar más inversiones, ¿sí? Hasta que un día, 2021, fin de la pandemia, y hubo una sensación ahí que creo que en algún momento creímos que el consumidor se había vuelto online y que lo íbamos a tener y que esto iba a seguir creciendo y demás. Y nos empezamos a dar cuenta que no, por eso el cohetito empieza a ir ya más de costadito, ¿no? Ya no era tan fácil ir creciendo y demás, sino que pasaba que esto empezaba a ir un poco más lento. De hecho, el crecimiento que vimos ya en 2022 era del 8%. Grosso, digo, buenísimo, seguimos creciendo, pero ya no son los 20, los 30, digo, no va por ahí, ¿no? Piensen que veníamos 20, 30%, 40%, ya un 8%. Ya con un 8 y con este mercado más maduro, con estos equipos más desarrollados, con más inversión y demás, nos empieza a demandar, creemos un poco el contexto de empezar a pensar distinto, empezar a ver otra forma. Porque ya el cohete y esta adrenalina de crecimiento no viene por lo menos como lo teníamos pensado. Y ni les cuento que también nos encontramos el año pasado, cosa que ya venía del 2020, pero con más problemas para targetizar, para hacer microsegmentación, y esto que tantos resultados había dado en el pasado, con el tema de cookies. Empieza a estar ese tema, y es un tema que va a seguir andando, pero el tema de privacidad empieza a ser un desafío para lo que es la segmentación, con lo cual tenemos un nuevo desafío ahí. Y si como eso fuera poco, empezamos a ver este tema. Miren lo que son los aumentos en dólares, ¿no? Para sacar inflación, no piense inflación argentina por un momento, es a nivel mundial. Dejé la fuente ahí abajo para que no haya dudas. Pero crecimiento del 60-70% en Google, en Meta, en dólares, año contra año. Díganme cómo hacemos para tener un buen ROAS y seguir creciendo de forma rentable y sana por este escenario. Difícil. Y ni les cuento esto. Si encima, digo, sé que no estamos en el mundo startupero, pero el año pasado y a principios de este año empezó a hablarse de no hay liquidez en el mercado, ya no estamos valorando tanto el crecimiento, sino lo que estamos valorando son las empresas rentables, sustentables, que se pueden sostener en el tiempo. Dejamos de hablar de unicornios, de alcanzar los $1.000 millones, y empezamos a hablar de las empresas tienen que ser más tipo camello, tienen que tener reservas, tienen que tener un crecimiento sano y demás.
Y como les digo, si bien no es que estamos en un mundo de startup, no es que todos están ahí, pero sí es algo que nos empieza a hablar y empieza a estar la palabra eficiencia, rentabilidad, crecimiento sano, sostenible. Por eso creemos que el cohete definitivamente ya no está yendo para arriba, ya no son tampoco los 3 cohetes que teníamos en pandemia, ni siquiera el diagonal que teníamos cuando terminó la pandemia, sino que creemos que estamos en otro momento, que tiene que ver con esta tercera etapa que nosotros le llamamos, que es el crecimiento, si quieren, sostenible, este crecimiento sano, esta búsqueda de la rentabilidad, de la eficiencia. Y la verdad que es un escenario totalmente distinto al que veníamos acostumbrados. Por eso creemos que tenemos que hacer un cambio de mindset, que tenemos que empezar a transformarnos como equipo, quienes estamos en la agencia, queremos también quienes están del lado del cliente, y creemos que tenemos que empezar a tener otras conversaciones y otras herramientas. Por eso es que queremos seguir, invitarlos a hablar de growth, pero empezar a hablar de Growth Revolution, de esta nueva era de growth. Gracias. Este año me obsesioné con 2 empresas, Amazon y Product Hackers. Amazon, los número 1 en cuestiones de poner al cliente en el centro de su estrategia, creo que de eso no hay ninguna discusión. Y Product Hackers son los número 1 en materia de growth para Europa. Y cuando les digo que me obsesiono con algo, me refiero a que el podcast que ande dando vueltas lo voy a escuchar, los videos de YouTube los voy a ver, las capacitaciones las voy a tomar. Y hoy, para hablar de Revolution y tratar de contarles cómo se vive Revolution adentro de UKE, quiero traerles algo que leí y aprendí acerca de Amazon. Jeff Bezos tenía esta costumbre de todos los años escribirle una carta a sus accionistas, una costumbre que mantuvo durante 25 años. Y todas las cartas la terminaba con la frase: seguimos en el día 1. Y un accionista le preguntó, bueno, ¿qué es estar en el día 1? Y él dijo, la filosofía de las empresas que están en el día 1 es ser curiosas, experimentar todo el tiempo. Es animarse a equivocarse, si eso te va a generar un aprendizaje que vos después lo vas a poner al servicio de tu cliente. Y imagínense, mientras yo iba leyendo esto del día 1, en mi mente en rojo titilaba Ukelele Revolution, Ukelele Revolution, porque habla mucho de lo que es la revolución para nosotros. Creo fervientemente que UKE Revolution es nuestra forma de seguir en el día 1, y ahora les cuento un poquito más por qué. Una de las cosas que les dije es seguir en el día 1 es ser curiosos. Y UKE Revolution, en UKE Revolution la curiosidad no faltó, porque de hecho todo esto que les contamos y a este evento donde los invitamos es el resultado de habernos preguntado cómo podemos hacer para seguir entregando valor en este contexto. Es una pregunta que primero nos la hicimos de manera interna, un proceso sumamente sereno que nos mantuvo en nuestra zona de confort. No hacen falta más comentarios, pero después empezamos a abrir esta pregunta a personas que consideramos nuestros referentes. Hablamos con líderes de Mercado Libre, líderes de Accenture, hasta incluso nos juntamos con nuestros competidores, porque la realidad es que todas las agencias están en esta. Y lo más lindo es que también les hicimos esta pregunta a algunos de los que están acá. Y salieron frases realmente interesantes que a mí me marcaron y que se las quiero compartir. Una de ellas es: antes me pedían volumen, ahora me piden rentabilidad. O sea, no es una frase que inventó Demi para la presentación de recién, no, la dicen ustedes. Otra de las frases es: sé que necesito mejorar 2 puntos claves: la conversión y la recompra, pero no sé cómo. Y la otra frase es: sé que para llegar al próximo nivel necesito que mi equipo y mi empresa estén capacitados y que tengan un mindset digital. Una persona que trabaja en digital que ya no solo se preocupa por su equipo, sino por toda la empresa, porque sé que muchos de los que están acá tienen esa preocupación y esa responsabilidad encima. ¿Y qué pasó? Fuimos curiosos, obtuvimos estas respuestas y, como dice el refrán, la curiosidad mató al gato. ¿Por qué? Porque
estas respuestas nos pusieron en jaque. Eran temas que nosotros no solíamos charlar, temas que nos interesan un montón, ¿no? Pero hasta ahora nosotros mirábamos campañas, fuentes de tráfico, fuentes de conversión, y eso era suficiente. Pero después de esta charla entendimos que si queríamos realmente entregarle valor a esas personas, teníamos que meternos a hablar de otras cosas. Cosas que realmente antes descansábamos en que quedaban del lado de esas personas, de nuestros clientes. La parte más fundacional, la estrategia. ¿Qué es lo que pasa con tu equipo? ¿Cómo se capacita? ¿Qué hacemos para cambiar rotundamente el camino y las decisiones que venimos tomando hacia otro lado, ¿no? En este camino de la rentabilidad y la eficiencia. Frente a esto, quedarnos de brazos cruzados no era opción, y por supuesto ahí pasamos a otra de las claves, empezamos a probar y aprender. ¿Qué fue lo que hicimos? Con nuestra herramienta empezamos a generar acciones para solucionar esto, para dar una respuesta. Les doy un ejemplo que quizás muchos de ustedes lo vivieron. Cambiamos rotundamente la forma en que nos organizábamos. Pasamos de estar organizados por áreas a estar organizados por células. ¿Por qué? Porque dijimos, nuestros partners tienen un problema, necesitamos que toda la conversación gire en torno a ellos y no en torno a otra cosa, que los equipos se reúnan y que su único foco sea cómo hacemos para cambiar la estrategia de volumen a rentabilidad. Pero la realidad es que, si bien nos ayudó en algunas cosas, había preguntas que seguían ocurriendo y se ponían cada vez más difíciles. Había una pregunta que era, ¿cómo puedo saber la elasticidad de mi demanda? Y llegamos a otras que eran, mi canal no está siendo rentable, estoy pensando si cerrarlo o no, no puedo pagar sueldos. ¿Cómo te ayudo a solucionar ese problema solo mirando las campañas y quedándome con el marketing? Y ahí estuvo nuestro mayor aprendizaje. A los nuevos problemas no los podíamos solucionar con la misma herramienta que era el marketing. Y de eso se trata UK Growth Revolution. Lo que hicimos fue cambiar y pensar que en lugar de quedarnos con una sola herramienta para todos los problemas, teníamos que crear un toolkit, un kit. Y a eso le pusimos de nombre UK Growth Framework. UK Growth Framework es la forma en que se vive la revolución adentro de Ukelele. En esta nueva forma de ver las cosas, en este nuevo mindset, seguimos obviamente con la herramienta del marketing porque el desafío de estar posicionados en el mundo digital, de amplificar nuestro mensaje, de seguir llevando tráfico a nuestros sitios, estuvo y siempre estará, pero ahora con un enfoque más orientado en la eficiencia. Pero para el desafío de necesito vender más con el mismo tráfico, porque slide de costos negro de Demi no hace falta ni repetirlo porque nos volvemos a llorar todos, la solución, Growth Hacking. Un equipo que esté experimentando por fuera del Always On, ese es otro gran aprendizaje que nos dejó el último tiempo, y que esté pensando cómo hacer para vender más con ese mismo tráfico, con técnicas de CRO, mejorando los costos de adquisición, hasta incluso trabajando con personalización. Para el problema de toda la gente que me compró durante el 2020 y 2021, necesito capitalizarla y necesito que me sigan entregando valor, retention. Porque la realidad es que muchos de los que están hoy aquí ya ganaron muchos más clientes de los que les quedan por ganar. Más del 80% de la población activa de Argentina ya realizó alguna vez una compra e-commerce. Ese es un datazo y es muy probable que ya lo tengamos en nuestras bases de datos. Hay que accionarlo y evidentemente solo con un email o solo con un flujo automatizado no alcanza. Una buena campaña no te va a ser rentable, un envío no te va a salvar el mes, pero sí necesitamos hacer cambios y hacernos preguntas más profundas. Por eso, para la pregunta de ¿cuánto más puedo crecer? Si yo soy una empresa que siempre vendió a costa del 50% off, ¿cómo hago para darlo vuelta a todo y empezar a vender full price y no estar comiendo márgenes? A la pregunta de la elasticidad, ¿qué le respondemos? Le respondemos, reveamos la estrategia. Pensemos otra vez juntos cuáles son las bases. Algo que lo sabrán, como les decía antes, descansábamos en no meternos en ese tema y hoy queremos meternos porque realmente entendemos qué es lo que se necesita para agregar valor. Para que todo esto esté impulsado, algo que nunca cambia, algo que siempre está, la data.
varios de ustedes participaron de nuestro último taller de Google Analytics 4 y la idea es seguir por ahí, porque para que las decisiones sean precisas y fundadas, tenemos que seguir profundizando. Y por último, porque entendemos también que no solo alcanza con meternos en la estrategia de marketing, sino que también necesitamos, más que necesitamos, vemos su necesidad de estar completamente actualizados todo el tiempo, una necesidad que crece y encima también crecen los temas acerca de los que nos tenemos que actualizar. Talent. No pensar solo en la estrategia, sino también en la gente que está ejecutando. Y esta vez no solo la gente de Duque, sino todos los que hacemos a la estrategia. A lo largo de las próximas charlas van a haber diferentes cápsulas donde vamos a ir desarrollando estas problemáticas. La idea es que se inspiren, la idea es que encuentren ideas, también traerles lo que se está haciendo afuera, porque quizás esto es nuevo para nosotros, pero son crisis que en otros lugares ya se vivieron y que nos podemos inspirar y podemos, no es necesario inventar la rueda, ¿no? Así que vamos por ahí. Nos imaginamos un Duque Growth Framework que es como un toolkit, como les dije, donde estas cosas, estos pilares tan importantes para el e-commerce se van retroalimentando y se van balanceando y van pudiendo subir y bajar palancas a medida que la marca lo necesita y según el estado del ciclo de vida en el que se encuentren. Espero que disfruten las charlas que se vienen, porque si se sintieron identificados con estas problemáticas que les contamos, seguramente van a ganar muchísimas ideas. Esto es Duque Growth Framework, esto es Duque Growth Revolution y seguimos en el día 1. Muchas gracias. Bien, ahí volviendo un poco atrás, volviendo a lo que decía Demi, cómo planteamos el 2021, ya empezaba la charlita de quiero vender más con el mismo tráfico. Pero ahí una de las cosas que pensábamos también era, es tan barato conseguir nuevas sesiones que la realidad es que poníamos en un primer plano la adquisición, ¿verdad? Ya en 2022 la historia empezó a ser diferente, mirá que tengo que vender más con el mismo tráfico. Quiero ser más rentable, quiero crecer siendo rentable, empezar a hacer un más y no tanto de crecer a cualquier costo. Pero hoy todo cambió y queremos que se vayan de esta charla sabiendo que pueden vender más con el mismo tráfico, pero no nos vamos a adelantar todavía. ¿Cómo queremos nosotros poder vender más con el mismo tráfico? Con la experimentación. Si yo le doy la experimentación, capaz aparece este meme y decir, ¿de qué me está hablando este chabón en camisa delante de todos? Experimentación, el laboratorio de A/B testing de Facebook y demás. O lo complejo que puede ser decir, experimentación, ¿cómo lo implemento en mi marca? ¿Cómo lo implemento en mi e-commerce? O se nos viene a la cabeza este caso de Airbnb, es decir, así era Airbnb antes, y decir, me lo imagino a cómo es ahora. Esto es un screen que saqué literalmente ayer, así que está así, que está actualizado. Digo, ¿cómo pasó de esto a esto? ¿Cómo lo relaciono con complejo? Entonces, me digo que capaz la experimentación hoy por hoy no la tenemos tan trabajada. Y también pensamos en el experimento clásico que todo e-commerce ha tenido en algún momento de su historia, que es ¿qué pasa si testeo la foto producto contra la foto aspiracional en contexto de uso? Ahí no se ve bien, pero les juro que hay un sillón blanco, solo que entonces, ¿qué pasa? Todos lo testeamos, todos lo pensamos en algún momento, pero si se hace en un contexto fuera de la estrategia, fuera de objetivos, termina siendo algo bastante random. Y ahora, poniéndome un poquito más técnico, es decir, ¿cómo nosotros pensamos la experimentación? Básicamente a partir de 3 ejes. El primero, muy importante, es el foco en lo importante. Es decir, lectura de datos de 3 misiones, desde el usuario, evolutiva y a partir de benchmark. Es decir, ir comparándolo con benchmark y con otras marcas que estén en situación similar. Simplicidad. Poco esfuerzo para poner en prueba si una idea generará resultados. Es decir, ahorrarnos el paso de implementar algo que no tiene resultados y volver atrás. Realmente es algo que nos ha pasado y nosotros queremos ir un paso atrás para que esa implementación sea con resultados efectivos. Tecnología no code y la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para buscar eficiencia a partir de la medición y el seguimiento. Nosotros nos gusta utilizar mucho la palabra seguimiento para generar resultados. Es decir, la clave está, al menos en mi criterio, en el seguimiento y una medición correcta, con métricas claras de lo que estamos probando. Entonces, ¿sobre qué podemos experimentar? Me enteré ayer que era Charlie la fábrica de chocolate, pero quiero que si no me cuéntame más. Eres muy joven, Nico. Al menos nosotros lo planteamos sobre 4 ejes.
Incrementar el ratio de conversión, el CRO, o sea, lo que entiendo que venimos charlando hace bastante, ¿sí? Es básicamente optimizar el customer journey dentro del sitio, y mucha diferencia del sitio y muchas del sitio. Disminuir los costos de adquisición de usuarios, que ahí, como decía Jay y Demi, se dispararon en las plataformas. Personalizar la comunicación por segmento, es decir, trabajar bien los segmentos pormenorizados, qué comunicación sirve para cada uno, y probar nuevas funcionalidades de producto, que capaz en un e-commerce lo tenemos en segundo plano, pero en otro tipo de marcas sí es muy probable. Entonces, esta es la teoría, pero es algo que en Europa ya se viene haciendo, y no tan en Europa, también bastante acá, y traemos algunos casos, ¿sí? Estos casos se plantean bien desde un problema. En este caso, Yoseco, una marca de venta de zapatos de España, que tenía el claro problema de conversion rate por debajo del benchmark, ¿sí? Entonces, partir de una base de 0,7% para ir al 1%. El 1% del e-commerce es el benchmark que nosotros solemos nombrar para que sea común. Entonces, los experimentos realmente fueron muy simples y con un objetivo claro: aumentar la tasa de conversión, ¿sí? En primera instancia se identificó que uno de los públicos con más tasa de conversión eran leads. Entonces, bueno, veamos mecanismos para aumentar esa tasa de porcentaje de leads. ¿Qué se hizo? Un beneficio destacado en el pop-up, es decir, se modificó el pop-up, este es el antes, este es el después, se trabaja la negrita, se trabaja el botón, mismo la suscripción y lo que dice debajo. Es decir, son modificaciones muy puntuales que aumentaron un 14% la tasa de conversión en el formulario de suscripción. Esta me gusta mucho. Contenido generado por el usuario en las páginas del producto, particularmente en mobile, ¿sí? Es decir, en las páginas del producto se empezó a incorporar el contenido generado por el usuario en esa marca. Es decir, no es contenido de producción, sino el contenido generado por el usuario en las redes sociales. Es decir, con plataformas se puede sumar en la página del producto, y a partir de ahí es muy probable que aumente la confianza del usuario que ve esto, quizás porque realmente son publicaciones orgánicas. Caso 2. Marca conocida, Havaianas. ¿Cuál fue el problema identificado? Una baja tasa de activación de usuarios, ¿sí? En tasa de activación de usuarios nos referimos al todo customer journey, es decir, a la home, al producto y por último al carrito y a la compra. Entonces se empezaron a trabajar sobre estos tres variables. Se hicieron muchos experimentos, pero acá venimos con 3. Este es muy simple, que también lo podemos trabajar hoy por hoy en cualquiera de nuestros e-commerce. Etiqueta envío gratis en productos que así lleguen, es decir, en productos de etiqueta alto. Es decir, ¿cuántos de nosotros hoy tenemos un envío gratis a partir de 30.000 y 40.000 pesos y unos productos de etiqueta alto en los cuales nosotros podríamos insertar el envío gratis directo? Mismo desde pauta ya lo hacemos, y nosotros filtramos los SKU y ponemos envío gratis con etiqueta alto, esto ya se hace, pero el sitio se puede hacer de manera muy fácil y testearlo. En este caso, el aumento de las compras fue un 64% versus el periodo comparado. Selector en homepage, es decir, acá se ve un poquito mal en la presenta, pero se incorporó hombre, mujer y niños, y aumentó significativamente el CTR, es decir, mucha de la gente que ingresaba y después iba al sitio empezó a hacer clic en el selector, y al mismo tiempo aumentó la tasa de conversión porque le estábamos acotando el customer journey al usuario que ingresaba. Por último, información de devoluciones en ficha de producto. Acá, en verde, está la información de la devolución de la ficha, cómo es en este cliente. Es decir, hoy en las encuestas que nosotros podemos relevar, la devolución es un pain point de los usuarios y es uno de los puntos de valor que siempre se marca, y que al no estar clara la información es probable que deje el sitio y no termine formulando la compra. Entonces, si nosotros tenemos una devolución clara, una información clara, se puede incorporar en la ficha de producto, se puede trabajar la compra de diferentes maneras, pero en este caso se trabajó en la ficha de producto y aumentó un 9% las compras. Tenemos un tercer caso. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Se escucha el fondo? Excelente. Tenemos un tercer caso que es de Meller. Meller es una empresa líder de ventas de gafas de sol en España, que si bien ellos tenían un pequeño pero muy importante problema, que ya lo contaron los chicos, que es el tema de los costos de adquisición. Ellos tenían problemas porque tenían costos sumamente altos, pero pensaron, tengo un problema, pero también tengo una fortaleza por otro lado, que capaz ustedes y muchos lo pueden pensar, que es, soy una empresa líder y tengo mucho contenido generado por el usuario. Entonces dijeron, tengo una oportunidad. Pensaron, ¿qué pasa si empiezo a testear este contenido que generan los usuarios en mis anuncios de ads? ¿Qué pasa si en lugar de generar una gran producción que cuesta tiempo, cuesta mucho dinero,
y mucho de pensar conceptos, empieza a utilizar este tipo de contenido. ¿Y ellos qué lograron? Disminuir un 14% de su CPC. Parecen cosas chicas, pero en realidad terminan repercutiendo en muchos otros puntos del negocio y empiezan a generar disparadores. Es un poco por lo que estamos aquí hoy. Ponernos a pensar y empezar a disparar ideas. Y otra de las cosas que nos dispara es, ¿de verdad el contenido que estoy generando sirve para cada uno de los medios en donde me estoy comunicando? Tenemos ejemplos de algunos de nuestros partners donde pensando, TikTok es una red donde en realidad la gente va a distraerse, va a entretenerse, entonces el contenido, para que sea relevante, para que realmente sirva, debe entretener y debe seguir con la línea de comunicación de estos medios. Pero ya hablamos mucho de Europa, ¿verdad? Hablamos de irnos muy lejos. Ahora acerquémonos un poco más al equipo de Open Sports. Hola chicos, ¿cómo están? Les queremos contar un poco de Hot Sale, el temido Hot Sale monstruo. Ya pasó, se acerca Cyber. Y la verdad es que con los chicos en su momento nos dimos cuenta, antes de que terminara el evento, que tenemos bases de datos que tienen una buena tasa de sesiones, una buena tasa de clics, pero tenemos un tema con la conversión que no viene tan bien como otros años. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a pensar, el problema no está en el mail, el problema está luego de que genera la sesión, chicos. Pero la realidad es que al estar en el evento, ¿a cuántos no nos ha pasado que vemos ofertas, vemos envío, vemos cuotas, vemos ofertas bomba y la pregunta es ¿qué más te puedo dar para que me compres? Y la realidad es que no es tanto por el beneficio comercial hoy, sino qué te estoy diciendo y cómo te lo digo. En ese momento pensamos en apelar al FOMO. Fear of missing out, dicho en español, miedo a quedarme fuera o miedo a perderme algo. Y ustedes dirán, che, ¿qué es eso? ¿Cómo se siente y cómo se escucha? Todos en algún momento hemos pensado, ¿y si no consigo las zapatillas de ese precio? ¿Y si después no lo puedo pagar en 6 cuotas sino en 3? Y la realidad es que todos sentimos y todos lo pensamos. Entonces, como ya lo hablamos con Nico, menos es más y no hay que ir a lo complicado, sino que hay que ir a lo simple y a lo directo. En ese momento que hicimos, generamos un counter específico para los envíos de últimas horas a donde iban dirigidas estas bases de datos. ¿Y qué logramos con eso? Hacer crecer por 3 la tasa de conversión de estas bases. Bien, para ir cerrando, más allá de los casos presentados, digo, hay mucho en las variables que nosotros podemos trabajar. ¿Cuál puede ser? Encuestas dinámicas, no en el caso de éxito, pero podemos agarrar encuestas dinámicas también. Flujos automatizados, loops virales, generar contenido orgánico, generar loops y a partir de ahí crear comentarios, mapas de calor, identificar puntos de fuga, trabajar sobre el checkout, sin dudas, y trabajar mismo sobre el buscador del sitio, que no pasa algo que a veces queda como en segundo plano y también se puede testear ahí en el buscador del sitio. Entonces, ¿qué nos llevamos? Que experimentar no tiene que ser complejo, o sea, queremos romper con ese tabú, es decir, no tiene que ser complejo, realmente está al alcance de la mano. ¿Y por qué está al alcance de la mano? Básicamente por innovación y por las nuevas plataformas con las que contamos para experimentar. Particularmente BWO, que nosotros la utilizamos y es realmente fácil uso y fácil experimentación, pero también hay un espectro enorme y un espectro de posibilidades muy claro que realmente sirven para atacar puntos de dolor que podamos ir identificando en conjunto, que es el objetivo final. Y por último, tiene que ser medible sin dudas, es decir, no sirve testear por testear sin tener KPI claro, tenemos que saber qué estamos probando y qué queremos testear, para que después se termine otorgando valor y que ese testeo tenga sentido y que le podamos ver el valor final. Ahora sí, les abrimos la puerta de nuestro laboratorio. Ahora sí es verdad. Chicos, gracias por regalarnos los aplausos, pero nos vamos a sorprender porque nosotros tenemos un regalo para ustedes. Durante la tarde van a estar recibiendo en su mail un cuestionario donde van a poder detectar problemas de tasa de conversión y detectar los pain points, y a partir de ahí van a tener recomendaciones de qué puntos pueden empezar a experimentar. Así que nada, muchas gracias. El 75% de las empresas sabe y entiende que el Customer Lifetime Value es una métrica prioritaria para básicamente rentabilizar el negocio. Pero solo un 30% sabe gestionarlo realmente como un KPI. Como estas hay
millones de estadísticas. Podemos encontrar por LinkedIn, por artículos, seguramente vieron un montón. También les puedo contar cosas como que adquirir cuesta 5 veces más que retener un cliente. O también algo muy simple, como que cuando un cliente se convierte en algo recurrente, gasta aproximadamente un 30% más que un cliente nuevo. Cosas que ven ustedes en un montón de notas y artículos y demás en LinkedIn. Entonces, en vez de tratar de convencerlos a través de esa estadística, decido desde mi lugar traerles una experiencia propia y personal para empezar a contarles cómo se trabaja la retención. Hace unos meses empecé a trabajar sobre mi desarrollo personal. Empezar a entender cómo trabajar sobre mi desarrollo personal y en el mismo fui viendo a través de internet diferentes artículos. ¿Qué era desarrollo personal? Es un mundo totalmente nuevo para mí, entonces empezar a buscar formas de poder aplicarlo en mi vida diaria. Entre todos esos artículos vi un punto en común que era la lectura, que era básicamente algo que no hacía para nada. Entonces empecé a buscar libros, lectura, cómo aplicar la lectura al desarrollo personal. Parece fácil, no lo es, lo tengo por acá. Y me encontré en que a medida que pasaba el tiempo me iban impactando diferentes empresas que venden libros de manera online. Podemos decirle la magia de la publicidad o el celular me escucha. Una de las dos. ¿Qué pasaba? Quizás por trayectoria o por reconocimiento o por haber visto alguna marca particular en todos los locales de Capital, básicamente, elegí una con la que me quedé y ahí compré mi primer libro de manera online que se llamaba El monje que vendió su Ferrari. Recontra hippie mal, ya sé, pueden reírse y demás, aceptado. Y mi vida empezó a cambiar y empezó a tornarse en algo así. Empecé a trabajar un montón en mi lado espiritual y a medida que iba leyendo, no pasa nada, a medida que iba leyendo, muchas marcas me iban impactando también con diferentes libros, pero no tan alineados. Me llegaba como un libro llamado Conocer a Perón, o me llegaban situaciones así. Y cuando miraba esto decía, si eso es mi desarrollo personal estoy un poco preocupado, pero bueno, aguanto. ¿Y qué pasaba? Casi terminando mi primer libro, esta primera empresa donde lo compré, básicamente, me manda un mail muy caracterizado que decía: Facu, vos que compraste El monje que vendió su Ferrari, te recomendamos El poder de la hora. Imagínense a mí, saumerio, palo santo, saludo al sol, entrenamiento, calma, cabeza, agua, todo siempre bien. ¿Qué hago? Obviamente, lo compro. Y ahí se fue mi segunda compra. Primero el monje, segundo el poder de la hora. Acá quiero destacar dos mundos, y ahora sí vamos a bajar más a nivel puntos claves. ¿Qué pasaba con las primeras empresas? Estas que me impactaban con diferentes cuestiones. Trabajaban con lógica. ¿Por qué? Porque se encontraban en una etapa de adquisición, que lo pasamos todos, en realidad, y la única información que tenían de mi lado es: soy parte de su audiencia de la que buscaba libros o lectura, pero nada más que eso. Pero la segunda, en donde compré este libro, trabajaba sobre 3 puntos clave. Comportamiento de compra, porque sabía lo que yo había comprado en un primer estadio y me ofrecía un producto relacionado a eso. ¿Sí? Probablemente si me hubiese relacionado con Topa, no hubiese vuelto a comprar ahí. Clusterización, porque una vez que compré, fui parte de un clúster. Probablemente se haya llamado compradores de desarrollo personal. Y el punto número 3, frecuencia de compra. Fíjense que cuando estaba terminando este primer libro, es ahí donde cae la recomendación de poder comprar uno nuevo. Hasta acá todo lindo. Vuelvo con el poder de la hora, era todos los días y todas las noches, saumerio, palo santo, entrenamiento, calma y todo ese mundo espiritual. Y nuevamente, a medida que iba leyendo este segundo, me venían llegando diferentes campañas, ¿no? Otra vez, un montón de libros, pero el que recuerdo y les traigo como ejemplo es cómo armar un castillo de Harry Potter con Lego en 5 minutos. Tremendo, no quizás alineado a lo que yo buscaba. Y ahí es cuando esta primera empresa donde compro estos 2 primeros libros vuelve con otro mail y con otra comunicación
pero en este caso con doble propuesta. La primera, pre-lanzamiento de un libro que se llamaba Liderazgo de Henry Kissinger. Un montón lo deben haber visto. Y segundo, en la misma comunicación, un apartado que decía: Facu, vos que nos elegís siempre, tenés un 10% de descuento en tu próxima compra. ¿Qué pasaba? Yo, obviamente, ¿no? Liderazgo, me lidero a mí, lidero a los demás, lidero a todo el mundo. Desarrollo personal, perfecto. Lo compro, directamente. Entonces, soy problemático. Abarco una biblioteca en mi casa de desarrollo personal, pero quizás acá también está bueno bajar 3 puntos claves desde los cuales trabaja nuevamente esta empresa. La primera, fíjense esto de acelerar la recompra. No estaba en un estadio de terminar el libro, sino todavía en la mitad, lo tomo así, el poder de la hora. Entonces, quizás está alineado a lo que necesitaba la marca y en el momento que ellos necesitaban que yo vuelva a comprar. Generalmente nosotros lo tomamos al revés. Aumentar el ticket promedio. Tranquilamente me podrían haber impactado con los 4 acuerdos, que también está dentro de este mundo hermoso espiritual, pero me llevaron hacia el lado del liderazgo, que sale 10 lucas. Y contenido de calidad, no hace falta explicarlo, pero sí. Básicamente me ofrecen algo alineado a lo que yo busco, con 2 propuestas, que son 2 herramientas en realidad, que es el pre-lanzamiento y segundo, un incentivo y un porcentaje de descuento alineado al vos que nos elegís siempre. ¿Qué hubiésemos hecho además? Me puse a pensar qué otra cosa hubiese hecho para poder aportar ahí, poner un poquito de picante también y complementar. ¿Por qué no una encuesta? ¿Por qué no una encuesta quizás en la primera o en la segunda compra, donde me alimenten a mí y preguntarme qué otra categoría me interesa, además de desarrollo personal, como el ejemplo que traigo acá? Pero ¿esto qué hace? Quizás elegir yo otras categorías abre a que ellos tengan una amplitud más grande de opciones para poder recomendarme, tanto en productos como también en términos de comunicación como eje. O por qué no, una encuesta donde también veamos qué beneficio valoro más, para entender si era necesario el descuento hacia mi lugar o si solamente con el pre-lanzamiento y vos que nos elegís siempre alcanzaba. Me imagino que hasta acá se sienten identificados con todos estos casos, porque son cosas que nosotros pensamos cuando armamos estrategias, cuando armamos tácticas, cuando armamos calendarios y demás. Pero ¿cómo hacemos para que todo lo que nosotros pensamos empiece a ser parte de la realidad? Y no quede, quiero hacer esto, pero muere ahí. Primero les bajo 2 puntos claves para ponernos todos en tono. Y el primero es, todas las personas que estamos acá, ustedes y los que tienen al lado, son todos tipos de clientes para sus marcas favoritas. Ustedes quieren, aunque no lo tengan procesado, quieren que los retengan, a nosotros nos gusta que nos retengan, nos gusta volver a comprar. Y sus consumidores sienten lo mismo por las marcas que ustedes manejan. Y punto número 2, fíjense solamente cómo trabajar la retención desplaza automáticamente la competencia. Probablemente si me hubiese llegado Topa, de la primera marca donde compré, no hubiese vuelto a tomarla como referencia, pero trabajó desde un lugar mucho más ubicado. Y a partir de ahí, traigo varias llaves para empezar a pasar todo lo que pensamos a que sea realidad. La primera, la clusterización. ¿Por qué? Primero, para nosotros apuntar a un clúster, primero tenemos que saber cuál es. Primero tenemos que identificar cuál es ese clúster y encima cuál es el que nos tracciona, cuál es el que nos mueve la aguja realmente. Segundo, la personalización. Por 2 puntos clave. Tomar el contenido como eje y derivar eso de no tengo tiempo para tomarlo y también empezar a trabajar esas tácticas y diseñarlas en pos del contenido, que es lo que mueve básicamente la retención. La frecuencia de compra. Porque para trabajarla primero tenemos que saber cuál es nuestra frecuencia de compra actual y no solo eso, sino también cuál es la ideal, cuál es la que nosotros necesitamos y alinear tácticas basadas en eso. Y por último, el aumento en el ticket. Clave, la psicología, pensar en la psicología del consumidor y ser precisos entendiendo qué producto nosotros necesitamos ofrecer y en qué momento lo necesita o queremos que lo necesite ese cliente. Trabajar todo esto, así de simple como se ve, es trabajar la retención. Pero también es tener la inteligencia de buscar que nuestros clientes gasten más
y que aumenten su tiempo de vida dentro de nuestra marca. O dicho de otra forma, Customer Lifetime Value. Gracias. A veces en Paymedia nos sentimos como el hermano mayor de la estrategia digital. Aquel primer hijo, el hijo único, el mayor, donde era el elegido, era el preferido, era el que todos nos generaba una sonrisa y que a más de uno de acá estoy seguro que nos ha llegado a récords de ventas en el mes. Éramos Paymedia. Grito de gol. Éramos el core de buque. Éramos ese caso del éxito que a cada uno de ustedes decíamos, invertí y nosotros te manejamos esa tienda. Pero algo cambió. Tristemente, llegaron nuestros hermanitos. Retention, CRO, hacking. Y no solo vinieron como hermanitos a sumarnos un poco más de panorama, que no éramos solo, no éramos el ombligo del mundo, ¿no? Claro, sino que tampoco lo éramos de la estrategia. Y no vinieron solos. Con ellos trajeron limitaciones de cookies, limitaciones de políticas de privacidad, donde cada vez sabemos menos de nuestros usuarios, y cada vez menos segmentación. Aprovecho de saludar a nuestros amigos de Google que están por ahí. Pero entonces la pregunta genera, ¿y nuestra estrategia en mis campañas? ¿Apago todo? ¿Me dedico a hacer RO? ¿Me dedico a hacking? ¿Me dedico directamente a retención? ¿Cómo podemos revolucionar y actuar específicamente frente a la rentabilidad y a la eficiencia que necesitamos en el panorama que tenemos hoy? Eficientemente tratamos de generar un nuevo contexto, reformular esa estrategia del éxito que nos venía trayendo resultados hoy y desafiarnos específicamente para que esa fórmula ganadora no esté orientada en el volumen, como les decía desde el principio, sino específicamente en la eficiencia de la adquisición. Pero antes de tirarle la nueva fórmula y que la charla se me termine acá, y a darle un spoiler mucho más grande, vamos a hablar de dónde venimos. El contraste no fue mejor, chicos, así que le voy a ir describiendo un poco. Nuestra fórmula ganadora hasta hace unos meses contaba de 3 factores específicos: campañas, microsegmentación y mensaje. Todo a través de los datos y la información que íbamos teniendo de cada una de ellas. Específicamente hablando de las campañas, más de uno de acá nos ha escuchado decir: prendamos más campañas, prendamos más medios, display, discovery, video, search, brand competencia. Me quedo sin aire de la cantidad de variables que teníamos. Segmentemos más. Antes nuestras conversaciones eran: necesito un usuario que vaya de 30 a 40 años, que vaya pasado por la puerta de mi local hace 2 semanas, que esté recién mudado y que de paso sea vegano y ecologista. Y lo podíamos segmentar. Las plataformas nos daban esta posibilidad de ir a buscar específicamente y testear, no importa el tamaño de la audiencia que teníamos, a nuestro buyer ideal. ¿Qué pasaba con el mensaje? Antes decíamos: compra ya. Vos, recién mudado, vos ecologista, vos vegano. Entrá, comprá, listo. Cerrá tu decisión de compra. Pero esto ya no fue así. Lo mismo con los datos. Los datos antes, con toda la información y las segmentaciones de campaña, la información que nosotros arrojamos a las plataformas a través de la estrategia, nos decían: listo, en base a todo lo que ustedes hicieron, estos son los intereses, estas son las mejores edades, estos son los géneros que más traccionan. Y con todo este panorama, tomamos cada vez más decisiones para alcanzar mayor volumen. Pero todo cambió. ¿Les suena familiar? Hemos tenido varias conversaciones orientadas a cada vez crecer y cada vez tener más alcance de nuestros usuarios. Pero no siguió así. Se nos desafió el punto de buscar una nueva fórmula ganadora. Específicamente con todo lo que nos traía Demi, nos traía Jay. Los costos aumentan, no solo los medios cambian, sino que todo el contexto digital se va reeducando. Específicamente también lo hace nuestro usuario. Entonces, ¿qué pasó con esta fórmula ganadora que venimos hablando? Tenemos las campañas, la microsegmentación, el mensaje y los datos. Uno de los mayores desafíos que tuvimos en este último tiempo fue sacarnos el control, parte del control, sobre nuestras campañas. ¿Por qué? Por nuestra inteligencia artificial.
Es un gran desafío donde hoy las plataformas cada vez nos dicen: hagan menos campañas. Hay un algoritmo inteligente que piensa por nosotros, denos todos los recursos de sus imágenes, sus catálogos de productos, sus categorías, sus mensajes, todo lo que necesitan, y nuestro algoritmo inteligente va a decir en este momento, en este lugar y a esta persona. Es un gran complemento hoy en día a través de Performance Max y Advantage Shopping, que nos han escuchado bastante repetirlo en este año. Pero ¿qué pasa específicamente y cómo impacta a nuestra segmentación? Con las limitaciones de cookies, hoy cada vez menos podemos decir quiero a este usuario, quiero que lo vayas a impactar. Y a través de este algoritmo y esta inteligencia artificial, la microsegmentación también deja de ser un factor en nuestras campañas. Cada vez es un reaprendizaje constante, específicamente, 100% apalancado de cómo conocemos a nuestro bebé. Y por último nos queda nuestro mensaje. ¿Qué pasó con ese mensaje? Hace unos años, directamente a nuestro usuario, no tenía tanta materia de conocimiento en lo que era la competencia, dónde entrar, no tenía confianza de comprar en otros sitios. Directamente podíamos avisarle: hola, vení, te encontramos, y se compraba directamente. Pero, como todo también nos cambió adelante, también cambió el mensaje. El usuario se reeducó y se reeducó en el e-commerce. Ya sabe dónde buscar la competencia, ya sabe cómo comparar, ya sabe cuál es la propuesta de marca en precio que mejor le conviene. No necesitamos impactarlo con un anuncio para que el usuario sepa si me conviene comprar en una marca u otra. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo llevamos y aportamos valor? Ya tenemos la inteligencia artificial y el mensaje nos lo vino a cambiar el panorama de TikTok. ¿Qué aprendimos de TikTok? Casi como un cachetazo, nosotros veníamos acostumbrados a que Instagram, Meta, teníamos de taquito cómo comunicar, qué encontrábamos, cuáles eran las motivaciones de cada uno de esos usuarios. Pero TikTok nos vino a decir: tomá, 16 millones de usuarios mayores a 18 años, fíjate de comenzarlos. ¿Cómo lo hacemos? Con una placa con un descuento ya no funciona, y no solo generar contenido de calidad como lo hacen todo el resto de nuestros usuarios en esta plataforma, sino que nosotros anunciantes tenemos hasta 5 formatos nuevos para idear el contenido que quieras e impulsarlo de una manera que a ese usuario le genere convencimiento de compra. Pero no es un beneficio de compra. 100% es un beneficio de valor y aportar valor de cada una de nuestras marcas. Esto es un poco duro, pero también para llamar un poco la atención. Frente a este mundo que evoluciona, frente a estos costos que cada vez llevan más arriba, es importante cómo nos comunicamos y cómo nos hacemos el frente a cada uno de nuestros usuarios. Cada reproducción de video, cada impresión de anuncio cuenta, y no solo que cuenta, cuesta dinero. Y esa es una de las claves más importantes dentro de una adquisición de tráfico eficiente. Ya tenemos Hacking, que va a hacer el trabajo por nosotros para optimizar esa propuesta dentro del sitio. Lo mismo va a hacer retención para fidelizar y que ese usuario sea inquebrantable con nosotros. Pero la propuesta y la fórmula ganadora va a ir siempre, de ahora en adelante, a eficientar estos costos de la adquisición, que va del cohete más horizontal. Y vamos a necesitar cada vez optimizarlo de una manera más concreta. Entonces tenemos inteligencia artificial, tenemos contenido, ¿y qué pasa con los datos? Los datos siguen estando. Ahora me dirán: Lana, hace 8 minutos me venía diciendo: no hay cookies, no hay información, no tenemos acceso, no sabemos nada de cómo vamos a ver a la gente. Pero hay 2 puntos claves que nos cambiaron el panorama. Uno, GA4. ¿Cuántas veces nos han escuchado en el último mes, no? Hablar de GA4. Todos estatus basados en GA4. Y First Party Data. Se nos cambia la revolución de ver plataformas, ver intereses, ver información que está dentro de cada una de nuestras herramientas por 2 ejes principales. GA4, que está recién llegadito, donde nos vino a patear el tablero y dar el takeover de lo que es el conocimiento de nuestro Customer Journey. Gracias a la información que nos brinda, podemos saber cuáles son los medios que realmente atribuyen a nuestra venta, cuánto es importante tenerlos en la estrategia y eficientizar solo aquellos que sean los más importantes. Y First Party Data. Si no tenemos información y Google Analytics Universal que nos viene a decir estos son los intereses más importantes, ¿cómo conocemos a nuestra audiencia? ¿Cómo sabemos cómo salir a buscarlo? Y ahí es donde nuestras bases de datos son la clave. Paco nos trajo la importancia de lo que es la fidelización y el trabajo de datos
Pero no solo lo piensen para la fidelización. Si nosotros conocemos y sabemos los insights que tiene nuestra base de datos, sabemos que hay que ir a buscarlos fuera. Y así, eficientizar los puntos y no andar testeando por ahí y gastando dinero que nos cuesta en cada una de nuestras estrategias. Entonces nuestros datos siguen estando y van a seguir estando por la eternidad, pero en este momento potenciado por uno de los factores que ya hablamos. Para cerrar, como dijo Marco y Nico al principio, menos es más y también nos implica a nosotros. Ya no es abarcar, llegar a un mayor alcance, tener más campañas, dinero despilfarrado por todas las plataformas. Pero la pregunta es ¿hasta cuándo? Ya tenemos la fórmula. ¿Hasta cuándo la vamos a poder implementar? Y la verdad no lo sabemos. Venía resolvida, ¿no? ¿Con todo? No lo sabemos, esa es la gran pregunta. En el mundo de e-commerce, donde se sigue revolucionando, donde se sigue cambiando el contexto, esta fórmula va a tener también su fin. Y cada vez va a cambiar más rápido. Lo importante es que acá desde UPI, con esta nueva revolución, nos comprometemos siempre a estar al pie del cañón, y estar a disposición para que cada vez que el contexto lo demande, poder acompañarnos en este nuevo cambio. Muchas gracias. ¿Qué para los amigos se pueden considerar amigos? No tengo el coso. No importa. Bueno, ¿qué palabra la estrategia, no? Como una de estas palabras que decimos y en algún momento se quedaron vacías. Como un insight. No sabes si un insight, un dato, una observación. ¿Cuándo sabes que estás haciendo un insight? Bueno, la Escuela de Negocios de Harvard, porque nunca menos, dice que la estrategia es un set de lecciones que te ponen en el lugar donde tenés más chances de ganar. Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿ganar qué? ¿Y cómo aplica el ganar a nuestro contexto? Como venía hablando de mí, nosotros venimos de un growth que es igual a volumen, ¿no? Estamos pensando en cómo hacer más, siempre más, siempre más. Y el ganar era hacer más que la competencia, ¿no? Y acá viene como una pregunta que les quiero hacer, que es, ¿cuántos de ustedes en esta sala hoy están pensando que este año su objetivo es vender más gastando menos? Levanta la mano. Yo también. Y ahí les quiero presentar nuestra carrera. La carrera nuestra es vender más gastando menos. Es la carrera de este año, la carrera en la que venimos hablando con todo lo que nos contó de mí, con el cohete que pasó de estar hacia arriba y empezó a estar del costado. Y lo que venimos a traerles es una propuesta de set de elecciones que nos pueden poner un pasito adelante de todos los demás que están en la misma carrera que nosotros. Así que les presentamos 3 caminos estratégicos para la rentabilidad. El primero es el famoso calendario comercial rentable. Les podría hacer levantar la mano, pero sé que todos lo han pensado, así que no hace falta. El segundo es la elasticidad de la inversión. Esto que nos contaba Jay, que surge como una pregunta de la elasticidad de la demanda y cómo creemos nosotros que podemos alcanzar ese conocimiento. Y el tercero es lo que dicen los shares de voz. De voz, obvio, del negocio. Y ahí, como para empezar, en el calendario comercial rentable, nos pasa esto, ¿no? Como, ¿ahora qué hago? Y también nos pasa que es un sinónimo de esconder. Pareciera que cuando yo quiero dejar de tener tanta acción comercial agresiva, pienso que esconder el descuento es lo mismo que sacarlo. Bueno, no lo pongo en el banner, sino que lo mando en cupón, en un email. Y la verdad que no tanto. Les queremos presentar cómo arrancamos, ¿no? Con estas cosas. No se ve, pero esto es un calendario muy tupido, que por ahí lo van a reconocer. Muy tupido, de muchas cosas. Que tiene todo. Tiene acciones bancarias, tiene acciones propias, categorías más caras, más baratas, ticket promedio alto, ticket promedio barato. Y esto es así como empezamos normalmente, ¿no? Con un montón de acciones súper tupidas, calendarios súper tupidos, y no sabemos por dónde arrancar a limpiarlo. Y les queremos proponer un camino. Lo primero es agarrar todo esto y decir, de todas estas, ¿cuál es la que me mueve la aguja? Si yo agarro una sola y la dejo, ¿me genera incrementalidad o no? ¿Vendo más de lo que vendería si no la tuviera? Ese es el primer paso. Limpiar, básicamente. Quedarnos con las acciones que sí o sí sabemos que funcionan. Luego de eso, pensamos en incrementalidad. Y de vuelta es un niño, y van a saber para qué es. ¿La incrementalidad qué es? Básicamente saber lo que vendo por encima de lo que vendería normalmente.
¿Qué pasa? Cuando tenemos un calendario, ustedes lo saben mejor que yo, más tan tupido, a veces no sabemos si vendemos por esta acción, o por la otra, o por el pantalón, o por la remera, o por la comida. Así que lo que queremos hacer es pensar en la incrementalidad basándonos en la base de nuestra facturación y empezar a medir esas acciones que limpiamos, con las que nos quedamos, a partir del extra que nos genera desde esa base. Así que el primer paso es medición, es decir, limpiar y entender realmente cuáles son las que nos mueven la aguja, después cambiar esa medición de volumen a incrementalidad y luego incluir esta palabra maravillosa llamada márgenes, que representa un desafío porque incluye que nos comuniquemos entre el departamento comercial y el departamento de e-commerce. Y es una conversación que los queremos invitar a tener, que sabemos que es un desafío para todos, pero que creemos que si la conversación no gira alrededor de cuál es el producto que me deja más ganancia en e-commerce, como sin descuento, el calendario comercial va a girar siempre alrededor del volumen y nunca alrededor de la rentabilidad. Así que creemos que esta fórmula es un calendario rentable con menos descuento. ¿Bien? Después hablamos de la elasticidad de la inversión, que un poco nos spoileó Jay. Nosotros sabemos qué es la elasticidad de la demanda, ¿no? Es encontrar ese momento en el cual yo puedo seguir tirando producto al mercado, pero el usuario no me va a comprar más. Ahora, en lo digital tenemos una gran ventaja que podemos medir esa elasticidad. Y tenemos una herramienta llamada inversión de pauta, en la que podemos hacer ese mismo ejercicio, pero a través de la inversión. ¿En qué momento, por más que invierta, no voy a generar incrementalidad? No voy a vender más, solamente voy a encarecer lo que estoy pagando por cada una de esas compras. Y acá les puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes se han hecho estas preguntas? ¿Cuánto dejo de ganar si sigo invirtiendo? O, ¿cuánto tengo que invertir para seguir ganando? O, ¿cómo me aseguro que no estoy canibalizando las compras orgánicas? ¿No? Creo que todos. Y les quería mostrar un par de respuestas a esto. ¿Cuánto dejo de ganar? Es en el momento en el que seguís invirtiendo, pero vendes lo mismo, básicamente. Y si tenías un CPA de 1000, ahora se volvió 1500, pero tu volumen de facturación está igual. ¿Ese ejercicio es sencillo? No. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, los e-commerce son súper variables y tienen un montón de condiciones diferentes. No es lo mismo un febrero que un septiembre, no es lo mismo un mes con mucho descuento que un mes sin, no es lo mismo una semana con descuento que una semana sin, no es lo mismo la semana previa al hot sale que la posterior. Con lo cual, el ejercicio de elasticidad de la inversión consta de dos partes. Hacer el push o la disminución, controlando las variables que vamos a analizar para encontrar ese punto de quiebre. Luego es cuánto tengo que invertir. Y la respuesta es no lo sé, porque varía mucho. Y varía dependiendo de cada e-commerce y varía dependiendo de cada estadio de cada e-commerce. Y les quiero invitar a cambiar la pregunta de cuánto tengo que invertir para ganar esto a cuánto voy a ganar si invierto esto. Porque en el momento en el que sabemos cuándo dejo de ganar, sabemos dónde está el techo de inversión. Y tenemos que dejar de pelearnos con los directores para pedirles un montón de inversión y decirles, estoy seguro de que este es mi techo de inversión y por más de acá no me voy a ir, porque sé que ya dejé de ganar. Y todo esto creo que resuelve la duda del no canibalizar. Básicamente en el momento en el que dejas de ganar, de alguna u otra forma estás invadiendo al resto. La respuesta es tratemos de no invadir el resto, hagamos el análisis controlando las variables y entendamos nuestro techo. En el momento en el que entendemos nuestro techo, la conversación es mucho más fluida y tenemos respuestas más claras a estas preguntas. Y lo otro es, ¿qué dicen los shares de voz? Yo lideraba hace un par de años una marca líder de indumentaria de niños, en el que mi misión como líder de la estrategia digital era alcanzar el 60% de facturación de share de pauta. Esa era la misión porque lo que me decían en esa organización era, de esa forma voy a controlar el 60% de lo que facturo. ¿Sí? Ahora, yo me pongo a pensar y digo, bueno, en ese momento tenía sentido, ¿no? Con lo que nos decía Dani, estamos buscando ese usuario nuevo todo el tiempo. Además, estamos tratando de migrar usuarios de lo a LON, que vengan y se acostumbren a comprar en digital. Ahora, si yo lo pienso, la realidad es que si yo tengo 60% de share de pauta, en lugar de estar controlando, el 60% de usuarios que tengo el riesgo de perder. Por eso creemos que en este momento tenemos que setear nuevos horizontes, poner una fórmula del éxito diferente, que no se vea como dependencia de un solo canal, sino que empiece a tener un poco más de amplitud. Así que les vengo a decir esto, un poco en la vida, date cuenta, sobre todo porque si pensamos en esta
Los niños crecen, se les rompe la ropa. Sí o sí hay que comprarles una ropa. Por lo cual es una marca de recurrencia natural. Chicos, no necesitamos el 60%. Por lo cual, queremos invitarlos a esto, en lugar del 60%. Que crezcan los canales orgánicos, que dependamos de la experiencia que brindamos y que sepamos que nuestro usuario va a volver, porque brindamos una experiencia que vale la pena. Y ahí como proponerles 3 opciones. La primera es cambiar el techo o esa aspiración del 60% a un 35-45%, es decir, necesito que mis canales orgánicos crezcan, pero de esta forma me aseguro que mi experiencia vale la pena lo suficiente como para que mis usuarios vuelvan. La segunda es medir el crecimiento de esos usuarios orgánicos. Vitex lo llama DORO, no sé si lo vieron alguna vez, que es Direct and Organic Orders, que lo que significa es simplemente dividir la experiencia que tiene un usuario que está viniendo por pauta de un usuario que no viene por pauta ni por mail, un usuario que viene solo. Generar una experiencia diferencial porque es alguien que no tenés que conquistar, simplemente lo tenés que tratar bien. Y canales como social, automation, email, empiezan a ser más titulares de este set de elecciones que venimos hablando. Que toda esta gente, si nosotros les empezamos a poner como titulares, hablan por sí solos y generan que nuestras estrategias entonces sean más rentables, porque pagamos menos por cada compra que generamos. Así que nada, como resumen les queríamos traer qué aprendimos en este set de lecciones. El primero es calendario, que básicamente dice que necesitamos compartir la estrategia. Si nosotros estamos pensando en modificar nuestro calendario, no vale de nada que lo sepamos nosotros y el analista de e-commerce que tenemos al lado. Tenemos que compartirlo entre todos. Lo tenemos que saber nosotros, el equipo de customer, el equipo de comercial, y engranarnos para que esa estrategia tenga sentido. La segunda es la elasticidad de la inversión. Habíamos hablado desde hace años de KPIs, ¿cierto? No es ninguna novedad que hablemos de KPIs. Pero los KPIs por sí solos, de forma aislada o volando, no dicen mucho. Son KPIs elegidos y controlando las variables que los pueden influir. ¿Bien? Y segundo, ¿cómo hablan los shares? Sepan que tenemos que modificar la forma en la que vemos el éxito o cómo se va a ver el éxito luego de haber caminado este set de elecciones y que tengamos entre todos muy claro el norte para saber que ese set de elecciones es el que nos lleva a ganar la carrera. Muchas gracias. Excelente. Bueno, buenos días. Ustedes se preguntarán por qué vamos a hablar de talento y cultura cuando venimos hablando de Growth, de Agile, de Pay, de CRO, etcétera, ¿no? Bueno, la realidad es que todo ese toolkit que les presentamos, les mostramos las técnicas que estamos implementando con nuestros clientes y nuestros partners, básicamente necesitan atrás recursos humanos, es decir, personas que tengan el conocimiento necesario para accionar sobre ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es la idea de hablarles de talento esta mañana. Y por otro lado, es algo que ustedes mismos también pidieron, ¿sí? Nosotros relevamos con varios de nuestros clientes y partners esto y lo manifestaron como una necesidad. Entonces, por eso es que vamos a hablar de... ¿Por qué también traemos esta charla? Desde el 2021 en UKE lanzamos nuestra academia. Fue algo como muy reactivo. ¿Por qué reactivo? Porque venían nuestros partners a pedirnos, nuestras agencias, venían a pedirnos capacitación y ahí descubrimos un mundo increíble que hay afuera de compartir lo que sabíamos internamente con otros, que ya sabíamos cuando lo hacíamos internamente que era súper enriquecedor, pero bueno, nos abrió la puerta a un nuevo mundo, así que haciendo un poco autobombo a eso venimos un poquito hoy. Igual no le vamos a vender nada, ¿no? Pero claramente lo que dice Flor se manifiesta con el G4, ¿no? Donde los últimos meses fueron, uy, ¿ahora qué hago? Que el 1 de julio, bueno, todo eso viene con necesidades de los equipos, ¿no? Y la realidad es que esos equipos y ustedes mismos necesitan estar al día, necesitan estar avanzados, porque cada vez más se habla de blockchain, inteligencia artificial, como vimos en las presentaciones de los chicos anteriormente, el metaverso, o incluso el G4, que también, digo, es algo más terrenal y más cotidiano que está acá, no está en metaverso, y sin embargo es algo que hay que resolver, y hay que aprender, hay que ayornarse, hay que modificar la metodología y aprender a sacar el provecho, ¿verdad? Y claro, eso
los convierte a ustedes, básicamente, alguien que tiene que saber sobre un montón de tecnologías, de tendencias, estar al día con las principales iniciativas y herramientas. Por otro lado, poder acompañarnos a nosotros como partners en ese sentido, donde les damos propuestas, les proponemos acciones y ustedes tienen que poder, de cara al negocio, poder acompañar eso. Y claro, a todo esto le sumamos el talento, donde cada vez más es más complejo esa retención de talentos, ese empleado que ingresa y cómo lo hago crecer en la organización, cómo le brindo herramientas, cómo hago que cuando llega la época de vacaciones no me renuncie porque se va a la India 3 meses y me dejó de clavo, de qué forma lo mantengo incentivado, cómo puedo aprovechar a los talentos, a los que tienen conocimientos que lo expandan al resto de la organización. Bueno, todo eso son los grandes desafíos, ¿no? Les hablábamos recién de estos 3 desafíos, de rotación, de tecnologías y de también ser como el outsider dentro de la empresa. ¿Por qué el outsider? Porque es el que siempre el e-commerce o el marketing el que está innovando y al que le piden un montón de cosas. Estuve del otro lado, así que sé también lo que es ser la estrellita y lo que implica ser la estrellita. Estamos como Superman tratando ahí con nuestro equipo de salvar al mundo, así que ya me está generando como mucha ansiedad, ya palpitaciones tengo, Facu, a la salida cualquier cosa les va a entregar la banda, que le vino de regalo con uno de los libros. Y la verdad es que les quiero contar que no nos vemos tan tiernos cuando queremos ser como Superman o Supergirl. Nos vemos más así. O sea, un poco cool, pero la realidad es que ya medio decadente. Acá algunas especificaciones de esa decadencia. El bastón es el equipo como soporte y extensión de nuestro cuerpo y mente. Después vamos a andar un poquito más. La inteligencia artificial, ahí como las pantuflitas con peludito, que quedan lindas, nos dan cierto glam, pero no sé si hoy lo que estamos haciendo nos sirve mucho para salir a la cancha. Y después ahí con la petaca bebiendo shots de tendencias para ver si alguna pega en mi e-commerce. Y bueno, lo más doloroso, nos vemos un toque rotos porque con todo no podemos. La invitación hoy es a contarles 3 desafíos con los que pueden surgir un poco de no convertirse en este Superman roto. Y nada, cuáles son los desafíos que podemos afrontar y a partir de ahora llevar adelante no solo nosotros, con nuestro equipo, sino también con nuestra organización. Son desafíos de desarrollo de talentos. Al primero voy yo. Sigo. Desarrollar su framework de trabajo. Y acá lo que hice fue poner, necesitaba la definición de framework porque parece muy complejo. El framework es la estructura que va a funcionar como guía respecto a todo lo que pasa en el medio, que es muy abstracto, entre las personas, las tecnologías y las dinámicas. ¿A qué nos referimos? Todas las herramientas que queramos usar, toda la inteligencia artificial, los diferentes roles que hay de las personas en nuestros equipos, las diferentes dinámicas de trabajo que usamos como agilidad, hay un montón de ceremonias por ahí rondando, es necesario estructurarlas bajo un orden que nos permita organizar. Si no, son, como les decía, diferentes shots que sí nos energizan, nos dan impulso, pero es solo un ratito el estado de embriaguez. Después vuelve todo a la normalidad. Por otro lado, desarrollar perfiles T-shape. Y acá es donde vamos a contarles un poco las 2 modalidades primarias, en donde por un lado existe el T-shape, ¿sí? Donde dentro de sus equipos
tienen posiblemente alguna persona muy especialista en una disciplina, ¿verdad? Es decir, donde sabe mucho, sabe a fondo, lo domina con totalidad a esa disciplina, pero no mucho más que eso. El segundo modelo es el generalista, el que sabe un poco de todo, pero no tiene la suficiente profundidad en ninguna en particular. Bien, lo que nosotros hacia el lugar hacia donde vamos es hacia el modelo de T-Shape, que es aquel perfil capaz de muchas cosas, pero experto en una de ellas. ¿Sí? Y acá les vamos a contar un poco los beneficios. Por un lado, el modelo T-Shape lo que permite dentro de la organización, cada uno de los especialistas nutre al resto del equipo, domina esa disciplina y puede aportar valor al conocimiento de los demás. Y por otro lado, hay referentes para cada una de ellas. ¿Bien? Es decir, lo que motiva esto es una comunicación y un entendimiento de las distintas perspectivas. Porque entre dos especialistas se pueden complementar y se pueden aportar valor y distintas miradas. El siguiente, things to do, es decir, esto tiene que ver con la motivación y los desafíos. ¿De qué forma sirve y podemos sacarle el mayor provecho a los recursos con los que contamos? Básicamente tenerlos motivados. ¿Sí? Si una persona que está como dentro del equipo se le asigna una tarea que no es la que domina, no es la que conoce, le da temor, naturalmente no la quiere enfrentar, le genera rechazo, ¿sí? Entonces el objetivo es, este TJ, definir los especialistas en cada una de las disciplinas con lo que a ellos los motiva y los incentiva. Y por supuesto hay que tener una audiencia, una escucha, activa sobre esas necesidades y un entendimiento de cada uno de los perfiles a qué rol específico lo puedo asignar. Y el siguiente tiene que ver con empoderar a las personas, es decir, si cada uno de esos perfiles TJ es dueña de alguna especialidad, naturalmente se siente empoderada, se siente motivada, se siente dueña y con autonomía sobre la gestión de ese rol. Entonces, finalmente, nuestra propuesta de T-Shape apunta a esto, muchas cosas y un experto. Por ejemplo, podríamos decir, dentro del conocimiento generalista, hablar de growth mindset, hablar de agilidad, hablar de e-commerce, hablar de experimentación, y generar especialistas y conocimientos profundos sobre data analytics, retención y retargeting, performance, automation, etc. ¿Sí? Ese es el desafío para con sus recursos. Y por supuesto, este T-Shape lo vienen implementando hace mucho tiempo distintas organizaciones. ¿Por qué? Porque la cantidad de cursos que han aparecido, especialistas en distintas disciplinas, cursos cortos, breves, de mediana duración, habla justamente de esta necesidad, donde yo quiero profundizar en esta disciplina y no me interesa tanto de esto, o por otro lado, voy a tener un conocimiento general. No quiero entender a fondo el social media, no voy a manejar la interacción con mi audiencia. Quiero saber de qué se trata y poder tocarlo de oído. Justamente ese es un perfil en donde la profundidad no la tiene sobre social media, la tiene sobre data analytics y tiene que conocer social media ¿para qué? Para poder interactuar con sus pares. ¿Bien? Y por otro lado, el surgimiento de todo lo que son las EdTechs, ¿sí? Donde cada vez más hay instituciones y organizaciones que han surgido y que han desarrollado esta cantidad de cursos. ¿Sí? En mis años en Digital House, por ejemplo, hemos desarrollado una cantidad de disciplinas educativas enormes, profundización, cursos, también haciendo, como hoy charlamos a la mañana, un A/B testing también sobre eso, porque se sacaba un curso, no generaba valor, entonces el feedback no era bueno, entonces se daba de baja, se abría otro. Bueno, eso es permanente. Y justamente la idea es poder cubrir todas las disciplinas que son necesarias para estos perfiles T-Shape dentro de sus organizaciones. ¿Sí? Que por supuesto en academia los vamos a ayudar con eso. Bueno, hablábamos del primer desafío, entonces, que era desarrollar su propio framework de trabajo para integrar y que fluyan esas dinámicas entre personas y tecnología. El segundo, como recién hablaba Martín, de desarrollar profesionales T-Shape. Y por otro lado, el tercer desafío es hacer circular el conocimiento. Y el otro día estaba cerrando como un ciclo de capacitación con una empresa que está acá sentada entre ustedes,
Y me transmitió mucha ansiedad la persona porque me decía, yo sé que necesitamos ir para metodologías ágiles, pero nadie me da pelota. O sea, yo ya no sé cómo decirlo. Y le dije, acá, pará. O sea, me está generando ansiedad a mí sin siquiera estar en tu lado, sin siquiera ser tu compañero o tu compañera. Imagínate que estás yendo como con la pelota de frente. Entrale por el costado, le dije. ¿Y de qué manera entrarle por el costado? ¿De qué manera poder hacer circular ese conocimiento y que nuestras dinámicas fluyan mejor en toda la compañía? Porque otro de los desafíos que se llevan hoy también es hacer circular el conocimiento en toda la empresa, porque esa rentabilidad, esa eficiencia se logra con todo el equipo, no solo desde el área de marketing o e-commerce. Por un lado, genera conexiones dentro de otras áreas de la compañía que se encuentren como con las mismas problemáticas, que tengan ahí como los mismos desafíos, generen proyectos en común y así busquen embajadores de cada una de las tecnologías o de las dinámicas que quieran implementar. Bueno, entonces, resumen, ¿qué se llevan? Se llevan, para subir un poquito el nivel, ¿no? Desarrollar framework de trabajo, desarrollar profesionales T-shaped y expandir el conocimiento y que no quede únicamente encerrado en sus propios equipos y células. Y pasando de Superman, dejen de ser Superman, es imposible ser Superman, construyan una Liga de la Justicia en sus compañías y para los que son compañía Marvel, Avengers o algo así. Gracias. Pero ya estamos sobre el final de estas charlas, o casi sobre el final. Y hablamos mucho de revolución, hablamos mucho de desafíos que traemos y ponemos sobre la mesa para cada una de estas empresas. Pero no podríamos hablar de revolución sin pensar en una revolución desde UCE. ¿Cómo es el rol que tienen que cumplir a partir de ahora, o por lo menos desde nuestra mirada, las agencias partner? Y quiero traer un poquito de historia, les prometo que va a ser breve, va a ser cortito. E invitarnos a pensar un poco desde dónde venimos, ¿no? ¿Qué modelos de trabajo estamos acostumbrados a tener con nuestros partners? Un modelo muy conocido por todos aquí, el modelo de franquicia, donde teníamos proveedores, partners, agencias, a quienes le dábamos el 100% de la ejecución, nos resolvían, pero nos quedábamos sin ese know-how internamente, donde el conocimiento no quedaba dentro del equipo, sino en un partner externo, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasó después? Pasamos como estos dos modelos bien distintos, ¿no? Pasamos de tener quizás distintos recursos, distintos partners, cada uno con su especialización. Bueno, yo hago performance, no, yo te resuelvo automation, yo resuelvo social. Y no me mientan porque he charlado con un montón de ustedes acá que me decían, Dai, me vuelvo loco, hablando con 3, 4 partners y cada uno con una especialización distinta. De este modelo pasamos a, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Capacitamos al equipo interno. ¿Pero qué pasaba? Nos quedábamos sin la mirada externa, sin el know-how, sin tener un benchmark, sin entender qué estaba pasando afuera en el mercado y sin nutrirnos de la relación también con nuestros partners. Con lo cual, ¿qué es lo que les traemos hoy? Y un poco pensando en este rol de un nuevo Growth Partner. 3 pilares fundamentales que pensamos en, bueno, cómo es ese acompañamiento que tenemos que tener, o que queremos, por lo menos, desde brindar hacia nuestros clientes o partners. Primero, tu Growth Partner tiene que ser parte de tu tribu, tiene que ser una extensión de tu equipo, tienen que poder compartir dinámicas, benchmark, información, tienen que poder nutrirse de esa relación. Y bueno, acá ya muchos conocen un poco la dinámica, que la idea es justamente poder armar esa mesa de trabajo en conjunto y compartir distintas miradas que puedan nutrir y que puedan hacernos crecer en conjunto. Por otra parte,
tiene que ser también tu amigo nerd. Si se acuerdan, hace muy poquito tiempo nos metíamos en LinkedIn y ven que hay algunos temas que se vuelven un poco reiterativos a veces, y nos venían a hablar de metaverso, ¿no? Y todos estábamos ahí preguntándonos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Quién me cuenta un poco más qué hago con esta información? Ahora pareciera ser que es la inteligencia artificial, ¿no? Y qué bueno sería tener este amigo que te diga, che, esto es por acá. Esta es la herramienta que tenés que usar. Y de hecho, Nico y Mako mencionaron algunas de las herramientas que hoy aparecen en el mercado. Y justamente nuestro rol es empezar a investigar todas esas herramientas y entender cuál es la que mejor se acopla para cada momento de cada uno de los negocios, que es bien distinto. Y como tercer punto, pensamos en este partner o en este partnership que pueda complementarse, que sea flexible. Y acá hemos pecado muchas veces, quienes nos conocen hace algunos años, nos pasaba esto de, bueno, necesitamos esta solución, entonces te hago una propuesta para esto y ahora necesito retener, entonces espera que hablamos con comercial y lo presentamos. Hemos pasado por esa instancia, con lo cual todo eso nos trajo hoy a un aprendizaje que nos lleva justamente a empezar a pensar en un nuevo modelo de trabajo en conjunto. ¿Qué es este Growth Radar Chat? Que pronto vamos a estar ahí trabajándolos, con algunos ya arrancamos, otros los estarán conociendo muy pronto, que tiene que ver justamente con entender cada uno de estos pilares que fueron desarrollando los chicos y entender en qué instancias se encuentra su negocio para cada uno de estos pilares. Cómo estamos a nivel de adquisición, cómo estamos a nivel de retención, qué pasa con la data del e-commerce, cómo estamos experimentando y si realmente estamos experimentando lo suficiente, qué pasa con la estrategia del e-commerce y qué pasa con el talento. Y que para cada uno de estos pilares podamos identificar dónde estamos parados hoy y dónde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. ¿De qué manera lo pensamos? La idea es que podamos tener un equipo complementario donde cada uno de estos especialistas pueda darle esa mirada y pueda adaptarse dependiendo del momento en el que estamos y entender, bueno, ahora necesito más atención, quizás tengo que dejar de trabajar la adquisición, o ahora necesito desarrollar el talento y desde ahí poder acompañarnos. Hasta acá la presentación.